sin entrar en la parte teórica fina de estos modelos explicativos, que hay algunos muy interesantes, a mí en particular me gusta mucho el modelo psicodinámico. Creo que sí necesitamos entender en términos generales, conociendo las similitudes entre estos modelos explicativos, cuáles son las condiciones que favorecen al móvil. Por favor, Ernesto, cuéntanos, ¿cuáles son esas condiciones que de alguna manera permiten que este fenómeno se incube en nuestras organizaciones? Sí, como no, Aristides. Quiero dividir este espacio de tiempo que voy a tener para abordar este tema en dos vertientes. Primero voy a hablar muy rápido acerca de los modelos explicativos desde el punto de vista más conceptual. Y después un poco el tema organizacional, así como planteados nada más. Tú dijiste bien, son 5, está el psicoanalítico, el de la teoría de la frustración-agresión, el del aprendizaje social, el del campo psicológico y el de la teoría de disonancia. A ver, empiezo por el primero, el psicoanalítico. Bueno, pues obviamente, y haciendo gala de su propio nombre, pues se mete a las profundidades, a bucear acerca de las configuraciones psicológicas tanto del victimario como de la víctima. Es decir, como dicen por ahí, de los presuntos implicados. Y empieza a hacer toda una aproximación en términos de hacer cuadrar las estructuras psicológicas que permite de esta manera entender la psicodinamia que se presenta en el bullying. Porque el bullying no es un acto, como ya dijimos, espontáneo, casual, es un enojo, se mandan a donde se tengan que mandar y a seguir jugando fútbol. No, el bullying es, el mobbing es algo mucho más complejo, mucho más delicado y que, como bien decía María, de consecuencias verdaderamente profundas y duraderas. La segunda teoría de frustración-agresión es muy interesante porque la tesis básica que plantea es que la frustración interna que vive el victimario por no encontrar y no alcanzar lo que desea, esa frustración la proyecta, la hace externa, la externaliza y la ubica en la víctima. Y desde ahí vive como ajeno algo que es propio. Entonces, esta suerte de despersonalización tiene implicaciones muy graves, digo, no nada más interesantes para los teóricos, sino graves en la realidad. Después viene otra aproximación que es la de Albert Bandura, que como sabemos los psicólogos es uno de los principales teóricos del aprendizaje, en donde él esencialmente va a plantear que el tema de la conducta agresiva es producto de aprendizaje social. Entonces, bueno, pues él plantea que son estas conductas son alternativas al conflicto o para manejar de una manera más asertiva el conflicto. Obviamente, en este contexto de las teorías y aproximaciones a la explicación de este fenómeno, no podría faltar la teoría del campo psicológico o la aproximación desde esa teoría que ya sabemos que Kurt Lewin pues es figura central como uno de los principales teóricos de la psicología social. Y bueno, pues él evidentemente en su visión holística, integral, lo que plantea es que es producto de las variables internas, externas, todos los elementos que se conjugan para poder explicar en un contexto dado, en una circunstancia específica, el fenómeno del bullying. Y finalmente, pues tenemos la teoría de la disonancia cognitiva, que bueno, pues evidentemente esta tiende a plantear que su intención es reducir esta disonancia que existe mediante la racionalización, ¿no? Ahora, nada más un último comentario. Estas
5 modelos explicativos también tienen su contraparte en modelos organizacionales que favorecen la aparición del mobbing, en donde tenemos modelos organizacionales extremadamente rígidos y jerarquizados, tipo castrense, ¿no? Militares, en donde el poder de decisión y el control es un tema. El segundo es que son demasiado flexibles, como si fuera el club deportivo, ¿no? Todo el mundo ahí, las decisiones, el liderazgo, se pierde, la responsabilidad igual, y en ese contexto de cosas, pues se dan muchos dirían en la calle, o diríamos, muchos agandalles, o sea, se dan cosas de mobbing y cosas de ese tipo. Lo propicia que la ley del más fuerte, ¿sí me explico? Y finalmente, el modelo burocrático, en donde pues al estar ya francamente todo permitido, hay muy pocos, así aparentemente mucho control, pero al mismo tiempo poco control, sin supervisión, todo el mundo en laissez-faire, como dicen, pues evidentemente también son esquemas o medios organizacionales que propician o favorecen la aparición del móvil. Es correcto. ¿Qué complejo puede llegar a ser? Creo que necesitamos abordar siempre este tipo de fenómenos desde el pensamiento sistémico, ¿no? Poder entender las relaciones, los procesos como un todo. Y es por eso que este tema tiene una complejidad más allá de compararlo únicamente con el bullying o asimilarlo al acoso escolar, pero en el centro de trabajo. Hay mucho que trabajar, hay mucho que entender, porque también estamos en un momento histórico bien importante en nuestro país, porque estamos a punto de tener algunas reformas en nuestra Ley Federal del Trabajo. Tenemos, apenas la semana pasada se acaba de ratificar por el Senado de la República el convenio 190 de la OIT, que habla específicamente de violencia laboral, donde nos obliga como país en primera instancia a adoptar medidas, a homologar leyes, a establecer mecanismos de denuncia, a informar acerca de estos casos. Y esto sin duda va a ayudar a que al momento que se empiece a legislar, que estas reformas que, para su conocimiento, tienen que estar ya publicadas, ya en vigor, a más tardar dentro de un año, tendremos también a nivel organizacional nuevas obligaciones, como una de las propuestas que es reportar de manera anual los diferentes casos que se presentaron en nuestra organización a través de los mecanismos de denuncia que estamos obligados a tener. Entonces, esto le da una dimensión diferente. Evidentemente no es un proceso que va a suceder de un día para otro, pero necesitamos tomarlo en consideración. Y creo que es un buen... Vamos a continuar con nuestra sesión, y continuando con la sesión, pues tenemos que identificar que evidentemente la violencia es un riesgo. Y como todo riesgo de carácter laboral, debemos de implementar un sistema que nos ayude a gestionarlo. Gestionar un riesgo implica 3 momentos: prevenir antes de que suceda, identificar para saber si existe en nuestra organización, y si lo encontramos, de qué manera lo vamos a controlar o lo vamos a erradicar. Vamos a hablar un poco acerca de la prevención de la violencia laboral, específicamente de estos casos de mobbing que pueden ser a veces un poquito difíciles de identificar. ¿De qué manera podemos prevenir la violencia laboral? Adelante, María. Pues mira, como bien decías, Aristides, ya hay algunas leyes en ciernes, ¿no? Y yo les recomendaría a todos los que nos acompañen, primeramente, que estemos informados. Hay 2 documentos, sé que hay algunas personas que nos están acompañando de El Salvador, de Argentina, pero bueno, tampoco les impide nada que echen un vistazo a estos documentos que tiene publicada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su página de internet. Y es el protocolo, espérenme que lo voy a leer porque es un nombre largo, es el protocolo para prevenir, 2 segunditos que lo tengo acá.
para detectar, atender y acompañar a las personas usuarias de la Profedet, o sea, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral. También tenemos el modelo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Ahí van a poder encontrar ustedes algunas de las definiciones que nosotros ya les estuvimos compartiendo y algunos de los casos que se puede considerar que hay violencia laboral. La otra recomendación que yo haría sería pues a mis colegas de recursos humanos, porque creo que sí nos corresponde tomar el liderazgo dentro de las empresas para fomentar que se erradique la violencia laboral. Nuestra postura tiene que ser de tolerancia cero a que haya mobbing dentro de nuestras organizaciones, porque como ya nos comentaba Gaby, esto va directamente a afectar nuestro centro de trabajo, que es la que nos genera los ingresos con los que mantenemos a nuestra familia. Entonces, pues nos interesa mucho que las empresas sigan generando empleos, utilidades para que estemos en un círculo económico virtuoso. También es muy importante, y ese es un tema que a mí me apasiona, el de construir culturas organizacionales en donde la comunicación, el liderazgo positivo que ya nos mencionaba Arístides, en donde el código de ética sea un instrumento cotidiano, que lo vivamos todos y que podamos construir instancias de denuncia y un sistema de consecuencias. Porque también hay que decir que creo que aquí hay un tema bastante delicado que va con nuestra idiosincrasia, y es que pues los mexicanos también somos jarritos de Guadalajara. O sea, a veces nos sentimos ofendidos por ciertas cosas, pues nos entra la susceptibilidad y yo quiero ser muy enfática en que no se trata de crear políticas para sobreproteger a los empleados y que los empleados se puedan cobijar en ella, poniendo también en riesgo el trabajo pues de otros compañeros o de sus jefes. Queremos crear entornos en donde realmente podamos comprobar con las herramientas que, como bien decía Arístides, hoy teóricos como Lehmann, como Marie-France y Gallón, está Iñaki Piñuel, hay una serie de autores que tienen libros publicados y que también nos van a dar mucha información de cómo podemos detectar estos casos de mobbing y no caer tampoco en esta, insisto, sobreprotección a nuestros colaboradores. Tenemos que ver que siempre haya un equilibrio y que si entramos en un caso de violencia laboral, pues haya consecuencias para el agresor o para la víctima, la supuesta víctima que no, pues infringió las reglas acusando indebidamente a su jefe. Así es, y qué importante la parte de la prevención, ¿no? Porque así como en la salud física, en la salud organizacional, también la prevención puede ser la clave. Creo que muchas empresas ya han adoptado culturas que van orientadas hacia el bienestar de los colaboradores y eso es maravilloso. Lamentablemente no estamos todos en la misma sintonía, pero ya tenemos algunos esfuerzos. Recordemos que desde hace 4 años se publicó en México la NOM 035, que es la que nos permite identificar, prevenir y manejar los riesgos psicosociales. Si bien la propia NOM 035 habla de violencia laboral, no lo desarrolla y sí nos establece a nivel de medidas de prevención algunos elementos. Creo que a nivel de medidas de prevención lo que podríamos apuntar que nos puede dar una visión hacia este punto es, por ejemplo, en primer lugar, el mecanismo que debemos implementar para que los trabajadores puedan presentar denuncias por temas de violencia laboral. Recordando que en el caso que uno de nuestros trabajadores presentara una denuncia por violencia laboral, ese trabajador también es sujeto a tener una valoración médica, una evaluación clínica. ¿Por qué? Porque necesita tener una atención, está siendo vulnerado y necesita tener una valoración mucho más profunda. Ahora, pareciera que la NOM 035 se queda ahí. Da algunas medidas de prevención, sobre todo orientadas a temas de capacitación y sensibilización del personal sobre estos temas, ¿no?
sobre violencia laboral, sobre equidad, sobre discriminación. Pero aun cuando pareciera que ahí se queda, recordemos que la norma se publica el 23 de octubre del 2018. Es en mayo del 2019 cuando se presenta una reforma en la Ley Federal del Trabajo. Y esta a veces la perdemos de vista. En el artículo 132, específicamente en la fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo, se da una obligatoriedad, que esta obligatoriedad es establecer con acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo es el artículo donde vienen todas las obligaciones de los trabajadores. Este artículo está en vigor. De acuerdo a ello, todas las empresas hoy en México deberíamos de contar ya con un protocolo para prevenir, atender y erradicar esta violencia laboral. Con un comité que va a dar seguimiento, con personas consejeras que van a dar esta primera atención o estos primeros auxilios psicológicos a las víctimas. Sabemos que esto todavía no sucede en muchas organizaciones, pero hacia allá vamos y hacia allá está fortaleciendo también este convenio 190 de la OIT. Ahora, lo importante no solamente es prevenir. Ya prevenimos, pero ¿qué pasa si se está presentando algo? ¿De qué manera lo podríamos identificar? ¿Hay instrumentos, una encuesta? Les pregunto a uno. ¿Qué podemos hacer? Gaby, me gustaría nos compartieras desde tu perspectiva qué instrumentos o qué medios tenemos para poder identificar los casos de violencia laboral dentro de nuestra organización. Adelante. De acuerdo. Pues, como bien lo dices, ya en la norma 035, que es una norma obligatoria a nivel nacional, pues, incluye ahí un dominio que tal vez no ahonda mucho, pero te puede dar un indicio de el nivel de violencia que existe en tu organización. Sin embargo, es importante, ahondar un poco más. Para ello existen diversos instrumentos, por ejemplo, el inventario de acoso de Leyman, el barómetro de Cisneros de Piñuel, que son como los instrumentos que tienen más sustento teórico. En este, por ejemplo, en este barómetro de Cisneros, se propone la implementación de un diario de incidencias que la víctima debe de llevar, y este diario de incidencias le va a servir como una comprobación de las conductas de acoso psicológico que está viviendo. Algunos otros instrumentos son, por ejemplo, el sistema de análisis triangular del acoso. Fue realizado por Sebastián Cárdenas y en él propone toda una metodología para la prevención, la identificación y aparte la intervención en casos de violencia laboral. Entonces, dentro de cualquier empresa, aparte de aplicar estos cuestionarios de violencia específicos, es importante contar con ciertos documentos a los que no solamente se les debe de dar el cumplimiento, sino el seguimiento por medio de comités. Algunos de estos documentos que son importantes que una empresa tenga y se le dé el seguimiento son, por ejemplo, la Declaración Oficial de Tolerancia Cero, tener un código de ética, este informe de evaluación de los factores de riesgo psicosocial, ya sea de la norma 035, y si se puede ahondar aún más, pues hay otros instrumentos de factores de riesgo muy interesantes que se pueden aplicar. Contar con una política de prevención, con un mecanismo eficaz y confiable de quejas y denuncias, mediante el cual las víctimas puedan reportar estas o denunciar estos acosos laborales. Y recordemos que este mecanismo de quejas y denuncias debe de ser 100% confiable. Em, Cuando tú le das un seguimiento y una solución efectiva a los casos de violencia, los mismos trabajadores van a tener la confianza para poder alzar la voz por sí mismos y poder denunciar estos casos de acoso, ¿no? Este fenómeno de la violencia laboral. Otro de los documentos son, por ejemplo, el protocolo de actuación en casos de violencia, el protocolo en resolución de conflictos, el protocolo de medidas de atención, apoyo y reintegración del personal trabajador que ha sido víctima de acoso o violencia laboral, y pues, siempre contar con esta integración de comités para llevar la atención, el seguimiento, como les comentaba, de todos estos documentos que al final, no solo se queden en papel, no solo, sea un papel que se firma al entrar o que firman los empleados al ingresar a una organización, sino que realmente se lleve un seguimiento del cumplimiento real
de estos documentos. Muchísimas gracias. Hay una gran serie de instrumentos, muchos de ellos no los conocemos, muchos de ellos pueden ser complejos en su uso. Algo que hemos platicado Gaby y yo siempre es, ojo, no bajemos solamente instrumentos que encontramos en Internet, porque muchas veces podemos llegar a encontrar instrumentos o cuestionarios, pero no tenemos el manual de interpretación y a veces el levantar este tipo de evaluaciones, lejos de ayudar, vacunan a la población, se manipulan y no se hace una correcta interpretación y sobre todo no se hace un correcto manejo de ello.